Molt bé, doncs seguint una mica amb l'acte avui en aquest moment, doncs ja passem al que és el plaer que tenim aquí de que ens acompanyi el Víctor Amat. Vale. Endavant, pues, endavant, Víctor. Vale, es que le he pedido no me presentes porque tengo una diapo que me presento. Y entonces ya, porque si no, ¿sabéis qué pasa? Que me da mucha vergüenza cuando empiezan, no, Víctor Amat, director de no sé qué, y no sé qué cara poner. Se le pone a uno cara como de gilipollas, como diciendo, bueno, no sé, será tanto. Bueno, la verdad es que, como siempre digo, no tengo mucha idea de qué pinto yo aquí. Salvo la cosa de que mi hermana era enfermera, pero ya se jubiló. Se jubiló en febrero, justo antes del... ¿Sí? ¿Qué dices? ¡Hostia, qué bien! ¿No? Y yo le preguntaba, ¿pero no te quieres poner? ¿Que ves que la gente está sufriendo? Y decía, no. Trabajó 40 y pico de años como enfermera, ya sabéis, ¿no? Entonces, bueno, salvo esta referencia familiar, muy enfermero no soy. Pero, como me voy a presentar, pues ya os contaré, desde mi perspectiva como psicólogo, que sabéis que los psicólogos, ahí es un nivel, ¿no? Y es un nivel, diríamos, entonces yo ya voy a hacer lo posible por bajar para no resultar ofensivo. Dicho esto, estoy intentando revisar el famoso manual de trastornos, ¿sabéis?, de diagnóstico de trastornos mentales, el DSM, que es como la Biblia nuestra de las malalties que té la gent, ¿sí?, psicológicas. Y entonces yo he inventado un tema nuevo, que se llama el trastorno o síndrome de ayuda compulsiva profesional. Veréis, ¿cuándo fue que hicimos o sea, hace una semana hice una conferencia de las enfermeras también, de la IFIC. Y entonces, claro, digo, hostia, me voy a repetir, si hago la misma conferencia o parecía, me voy a repetir. Entonces dije, no, como tengo una vertiente de docente también, digo, voy a explicarles algo que tenga que ver, ¿no?, con mi trabajo de cada día, esto, el síndrome de ayuda compulsiva profesional, que por otro lado debo decir que en el ámbito de la enfermería es como olvidar, o sea, tenemos ahí conexión, ¿vale? Yo lo voy a explicar y si ya os caigo mal de entrada, os iré cayendo mal más, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de hacer funcionar esto. Bueno, ¿veis? Tengo una diapo para presentarme, ¿eh? Yo tengo una escuela faccio una publicitat, tengo una escuela de formación online, que se llamó Escuela Palo Bajo. Le pusimos de nombre Escuela Palo Bajo. Los que son psicólogos, no sé si hay alguna psicóloga, compañera mía, las psicólogas, hay una escuela que se llama Escuela de Palo Alto, que son los que molan. La Escuela Palo Alto, que hoy en día está Facebook y Twitter y todo esto están en Palo Alto. Ya los psicólogos se fueron de allí. Pero como yo soy más de barrio, pues le puse Escuela Palo Bajo. Entonces, soy Víctor Amat. Lo digo porque ya está Víctor aquí, no soy Víctor Coopers, ¿vale? O sea, Víctor Coopers no estaba disponible. Entonces, a pesar de que la dirección ha puesto, ¿no?, han dicho, hostia, vamos a poner pasta, que venga alguien y no, para ofrecerles a ellas la mejor. Bueno, Víctor Coopers no estaba disponible por el precio que había y me traen a mí, que soy un poco sustituto, ¿eh? Sustituto. Soy psicólogo, ya lo habéis dicho, ¿no? Ya lo habéis visto. Y soy psicoterapeuta, esto es importante también. Porque psicólogo, claro, es tal, ¿no? Puedes hacer muchísimas cosas. Pero mi especialidad es la psicoterapia. Yo me dedico un poco a acompañar a personas que padecen, ¿no?, diferentes dificultades emocionales, psicológicas, etc. Todo lo que voy a ir contando a lo largo de todo este rato tiene que ver con mi trabajo y con la experiencia que yo tengo en estos años como psicoterapeuta. Soy un pijo de la privada. Solo te digo que soy de la privada. Entonces, ¿qué coño voy a saber yo sobre lo que tenéis que sufrir vosotras cada día en vuestro trabajo? Si soy un pijo de la privada, y tengo una consulta, flipa, en diagonal con Avenida Sarriá, o sea, ole yo, pijo máximo. Pero hace más de 25 años que trabajo como docente, formador, supervisor de casos, e incluso durante 13 años he tenido una consulta en un ambulatorio. Hai que trobat una cosa que funciona millor. Aquí.
Bueno, pues eso. Empecé una vez que hice una formación, me llamaron unos frikis del Hospital de San Celoni, hace 25 años. Y entonces, hostia, Víctor, esto que tú dices, porque yo hacía terapia breve, y entonces esto que tú haces, esto igual estaría bien para que lo expliques aquí a la gente del hospital. Y fui, hice una formación. Y entonces había, pues, no sé, un grupo como aquí. Igual había 40 personas, o 30 o 40 personas. Y de aquella primera formación, toda aquella gente se fueron cambiando. ¿Sabéis esa cosa que tenéis algunas de vosotras que, pues ahora estoy aquí, ahora me sale una plaza no sé dónde, me voy para otro lado, ¿no? Y entonces se fue como escampán la cosa y me iban llamando de sitios y me decían, no, porque yo estaba en aquel curso de San Celoni y entonces podrías venir, y poco a poco me fui metiendo dentro del ámbito, diríamos, de la salud, y ya llevo 25 años haciendo formación, pertenezco al grupo de comunicación y salud de la CANFIC, de la SENFIC, bueno, hago cositas así, ¿eh? Me tiro el rollo, básicamente, como que es lo que hacemos los psicólogos. No sabes de nada, pero te tiras el rollo. Tienes que cambiar el foco. ¿Eh? Al ordenador. Enfoca al ordenador. Es que la jefa. ¿Sabes qué diferencia hay entre un hombre y una mujer salvando? O sea, cuando un hombre se suicida pegándose un tiro en la cabeza, tarda 6 horas en morir. Lo que tarda la bala en encontrar el cerebro. Entonces dirijo CETEBREU, que es el Centro de Terapia Breu, como os he dicho, que es pijo, ¿vale? Y la Escuela Palo Bajo. Bien, siempre dicen que cuando uno es un orador tiene que tener un punto como emotivo y explicar alguna cosa como personal. Esto es como, hay que abrir la conferencia siempre con un punto emotivo. Entonces tengo que deciros que yo soy del Turó de la Peira. El Turó de la Peira es un barrio, no sé, ¿hay alguien que conoce el Turó de la Peira? ¿Sí? Vale. El Turó de la Peira es un barrio que diría yo, pues ¿qué es? Como Gay San Rock, ¿no? El barrio potente. Y entonces, a finales de los 60, porque yo ya tengo una edad, a finales de los 60, cayó un meteorito. Cayó un meteorito. Y entonces yo soy, junto con mis vecinos, obviamente, superviviente de la caída de este meteorito. Y creo que eso ha hecho pues, que sea un psicólogo un poco diferente por esta idea de, ¿sabéis?, de como de estos efluvios cósmicos que surgieron del meteorito. Y bien, voy a hablar de lo mío, que es el trastorno chungo, trastorno, diríamos, de ayuda compulsiva profesional. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo bien. Para eso, claro, digo, hostia, voy a ir al hospital municipal de Badalona, como diciendo, aquí no puedes ahora, no puedes meter según qué mierdas, no te puedes tirar el rollo, entonces tienes que ser científico, ¿no? Explicar las cosas de una manera científica, porque yo sé que os gusta en las sesiones clínicas y en todo esto, os gusta cuando os ponen, ¿no?, los datos y tal, ¿no? ¿Verdad que mola eso? A las 3 de la tarde, que estás con los ojos aquí y entonces alguien te habla de datos y te saca, ¿no? Mola mogollón. Entonces digo, hostia, voy a hacer algo así. Creo que les gustará, que les ponga muchos datos y entonces os voy a poner datos sobre el continuum científico. Yo considero, y esto si queréis es un poco como de clase de filosofía de la ciencia, ¿no?, que tendríamos un continuum desde cosas muy científicas a cosas que son menos científicas, ¿vale? Normalmente yo siempre suelo decir que, hostia, que la ingeniería quizá, ¿no?, sea una ciencia muy ciencia, ¿no? Hay que hacer un túnel que vaya de Francia a Inglaterra, vamos a hacer un túnel, entonces tiene que haber una gente allí, mujeres, hombres, calculadoras, y calculan, ya que yo no puedo fallar, o sea, no puede ser un mes humans, ¿no? Tiene que ser, oye, que son 2 y 2 son 4, y esto pasa por debajo del agua, y, ¿no?, y tiene que pasar el AVE, yo qué sé. Entonces las ingenierías son consideradas muy científicas. Mandamos un satélite, ¿no?, de no sé qué, inventamos un teléfono, todo esto es muy científico. No se verá muy bien, pero claro, ya después de una ciencia tan, diríamos, tan cuadriculada como la ingeniería, pues ya vendrían lo que yo llamo las ciencias biológicas, es decir, estudiar una célula, ¿no? Estudiamos la célula, entonces estamos en el centro de recerca de no sé qué, y entonces la célula, vamos a tirar la lejía, a ver qué pasa, entonces, hostia, la célula, ¿no? Cuando le tira la lejía, ¡ah! La célula no le mola la lejía, entonces, vamos a replicarlo. Entonces replican, ¿no?, en la Universidad de Wisconsin, sí, no les gusta la lejía tampoco aquí en las células, hostia, esto es científico, es replicable, ¿se entiende esto? Entonces las ciencias biológicas, tú que eres bióloga, hostia, ciencia, vamos a estudiar, vamos a hacer no sé qué, vamos a diseccionar una rana, ciencia.
Después ya vienen las ciencias de la salud, ¿no? Que es científico, ¿eh? Pasado la evidencia, ¿no? Parece que estas líneas de investigación son esperanzadoras. Ya no son 2 y 2 son 4, ya es un poco, señora María, se toma usted un caldito, ¿no? Las que trabajamos en atención primaria. Bueno, María, ¿sí o no? ¿Te has tomado la medicación? Sí, bueno, pues tus hijos ya tienen pelos en los huevos, no sufras tanto. No sé, estas cosas que dices, hombre, no hay evidencia científica tampoco mucha. No hay estudios sobre hijos cuarentones con pelos en los huevos que vienen a casa de la madre con fibromialgia y cómo empeora la fibromialgia porque la madre tiene que hacer no sé qué. ¿Verdad que esto? Pero bueno, un poco el sentido común. Esto ya es el jefe que está diciendo, este tío, echarlo. ¿Sabes? La consellera o quien sea. Este echarlo. Bien, después ya de las ciencias de la salud viene el puro chamanismo y el tarot, ¿no? Es decir, vamos en este continuum científico, ¿no? Donde vamos bajando en este pozo de profundidad de la ciencia. Después de la ciencia de la salud, obviamente ya viene el chamanismo y el tarot, ¿no? O sea, te echo el tarot y tira para adelante y léeme el futuro y, ¿no? ¿Y qué hago, María? Pues deja a tu marido. Ya es un poco tarot. Y después de esto, ya venimos nosotros. Es decir, toda esta clase que voy a dar hoy, magistral, que es resultado de mi trabajo como psicoterapeuta, tiene tanta ciencia como la que podemos hallar en este final del continuum científico. O sea que no me lo tengan en cuenta. Bueno, aquí tenemos un medicine man, ¿eh? Muy bien, entonces vamos a ver. Una de las herramientas, ¿no? Yo no sé vosotras dónde habéis estudiado, pero vamos, la empatía, ¿sí o no? Es la base, el pilar de nuestro trabajo. La enfermería quizá dentro de lo que son las ciencias médicas y de la salud quizá es la más humana de todas las disciplinas, ¿no? No vamos a compararnos ahora con un trauma, ¿sabes lo que te digo? O con un neurocirujano, ¿sabes? Que te miran así como diciendo, la paciente de la 4, ¿no? El trombo de la 4. Claro, nosotras somos enfermeras, yo me acuerdo mi hermana las grandes discusiones con mi padre en la cena, y mi hermana decía a mi padre, papá, que quiero ser enfermera, y mi padre decía, vas a limpiar culos todo el día limpiando culos, y entonces mi hermana decía, pero yo quiero estar al lado del paciente, o sea, ella era una vocación, ¿no? Yo quiero estar al lado del paciente, estudia medicina, le decía mi padre, por el mismo dinero, ya ves tú, por el mismo precio, y yo digo, déjala, papá. No te pelees más, como el chiste aquel. No te pelees más, papá. Pues digo, déjala. Y entonces mi hermana fue enfermera vocacional, como muchas de vosotras, que al final estoy al lado del paciente. Sufro de ver al paciente sufrir, lo paso mal. Y esto es un poco algo que nos llevamos en las cervicales, ¿sí o no? Vas para casa y ¿qué tal? ¿Qué estás cansada, cariño? Tengo la L4 hecha mierda, ¿no? Las tensiones se ponen en las cervicales, el sufrimiento se pone en la vértebra, en las fascias, ¿sí? Entonces, la pregunta es, vale, somos enfermeras, estamos ahí, la estructura básica a partir de nuestro trabajo es la empatía, ¿no? Empatizamos. Y entonces yo pregunto, ¿qué coño es la empatía? Pregunto. Así que aceptaré respuestas. No es examen. ¿Qué diríais que es la empatía? ¿Sí o no? Un boli, una cara contenta, bueno, pues, sí, busca un boli que puede una cara contenta. Entonces, mira, aquí está. Nada más. Aquí. Ah, sí, aquí. No. Una cara contenta. Muy bien respondido eso, sí señor, es esto, ponerte en la piel del otro, ¿no? Empatía. Vamos a ver qué pasa con la empatía. Ay.
Todo esto sale de un rollo de la Biblia. Soc psicòleg. Entonces los psicólogos hacemos estas mierdas. No, esto viene del latín, no sé qué, del griego, psique. Entonces, todo esto viene de la Biblia, de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? ¿Cómo quisieras tú ser atendida? ¿Y tú cómo atiendes a la gente? Como tú quisieras ser atendida. Y eso es lo que es la empatía para una, normalmente. Como decir, oye, yo, pues esta señora viene, está mal, o este señor viene, está mal, pues yo, aunque sea, no, faltan 5 minutos para plegar. Pero, hostia, si fuera yo, atendería, o sea, me gustaría que me atendieran. No sé si me explico. No sé si estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? Porque hay quien dice 5 minutos, ¿sabes o no? Calla, que me voy para la Sardaña. Pero luego hay la que es vocación, que dice, oye, 5 minutos, pero es que este hombre está aquí, ¿no? Con un sarpullido que... Oi que manteneu? Entonces caemos en esta trampa de hacerle al otro lo que quiero que me hicieran a mí. Pero eso no es la empatía. Y eso lo voy a poner en un ejemplo. Verás que no es la empatía. Tú imagínate que tú, bueno, que tienes una amiga que ha quedado con uno del Tinder, ¿vale? Tienes una amiga que se ha divorciado, tal, i escolta que tal, però jo soc de parella. I entonces he quedat amb un noi del Tinder, supermaco, hem fet match. Yo lo que me han contado, que yo... Y entonces, claro, te sientas con aquel personaje que conoces allí y dices, no está mal, ¿no? Y entonces te dice, yo soy muy de hacer a los demás lo que quiero que me hagan a mí. Y entonces, no, a mí me gusta que me peguen hostias. Entonces, vámonos a acostarnos y te doy unas hostias, porque es lo que me gusta que me hagan a mí. ¿Verdad que sería rarito esto? Entonces, ¿qué es la empatía? Realmente la empatía es hazle a los demás lo que quieren los demás que les hagan. Mira, tú qué es darle la vuelta al concepto. Esto no es lo de la uni. El lema de la escuela Palo Bajo es la universidad a la que nunca te llevarían tus padres. A ver, claro, en realidad lo jodido de la empatía es que la empatía es hacerle al otro lo que el otro quiere que le hagan. Por eso es tan difícil empatizar. Porque tú vas de buen rollo a hacer lo que a ti te mola y la gente es más rara que un perro verde, ¿sí o no? Que dices, bueno, es que le he hecho así, podría haberle dado gusto, a mí me da gusto que me hagan así. Pero hay gente que dice, no me toques, hijo de puta. Quiero decir que hay gente para todo. Entonces, la gracia de la empatía es la capacidad que yo tenga de, hostia, esto sí, esto no. Es por eso que es cansado nuestro curro. Porque si no, todo el mundo funcionaría igual. ¿Sí o no? A mí que me mola que me hagan así, que me den un beso. Pues a todas las pacientes. Y estupendo. Pero hay gente que dice, oiga, no me toque, oiga, no se me acerque, o al contrario, nena, dame un beso, y tú, calla. Estos que dan besos, que es justo inversamente proporcional a la halitosis, ¿no? Cuanta más halitosis, más se te acerca el tío, ¿eh? Siguiente punto, entonces ya estamos aprendiendo, la empatía rara es al revés, es cómo te molaría a ti. Pero la siguiente pregunta que os hago es, ¿para qué usa una enfermera la empatía? ¿Para qué usamos la empatía? ¿Para qué quieres la empatía? ¿La empatía para qué? ¿Para qué eres empática con tu hija adolescente? Ahí me estás gustando, saca el boli, saca el boli. ¿Para qué eres empática? Generar confianza. ¿Para qué? No, mola molt, perquè ho estàs dient superbé. La empatía es para generar vínculo, ¿no? Vínculo terapéutico, claro, pero ¿para qué? ¿Cómo sabré que tengo vínculo terapéutico? Verás que hijo putas. Perdonad, porque somos muy mal hablados en el Turó, si a alguien luego le molesta, disculpar, que no lo hago de esto, disculparme, ¿eh? Pero claro, ya tengo 60 casi. Y pensé, ¿tú te crees que ahora ya, a tu edad, tienes que ir a hablar bien a los sitios con lo garrulo que tú eres, Víctor? Tú te irás, tío, y si no te llaman, no te llaman y ya está. Que tienes la privada. Siempre te quedará la privada. Vale, entonces, ¿va para qué? Para que te hagan caso.
para que te hagan caso. ¿Para qué eres empática con tu hija de 13? Para que te haga caso. ¿O no? Porque si no, si fuera empatía real, tú te sentarías al lado del paciente, el paciente te diría estoy hecho polvo porque se me ha dejado mi mujer y estoy mal y tengo diabetes y tengo no sé qué y estoy jodido, y tú dirías qué mierda, me cago en la puta, señor Juan, qué mal me sabe, y ya está. Y eso sería ser empática, o darle un abrazo al señor Juan, sería ser empática, pero no, en el fondo es, aquí tonterías pocas, aquí lo que hay que hacer es, venga, tomársela, o no. Entonces, viva la manipulación. Viva la manipulación. Sois manipulators. Déjate, no, es que yo sé que empática, una mierda. Eres manipuladora. Ah, es que los pacientes me manipulan. No, coño, algo les debes enseñar. Es que viene y me hace una cara de, ay, no sé qué, ay, nena, que t'has tallat. Y tú dices, hija de puta, ¿qué querrá? Unas tiritas, un no sé qué, ¿sí o no? Entonces, al final, la comunicación siempre lleva una parte que es empática, mola, pero siempre la empatía nos lleva a un... Espabilamos. ¿Sí o no? Espabilamos, que tenemos mucha gente aquí en la sala de espera. Entonces, manipulación. Qué cosas, ¿eh? Pulp Fiction, tío, ¿sí o no? La mejor escena del mundo. Esto solo lo puede saber, claro, la gente que tenemos una edad. Escena mejor del mundo. Buscarla en Google, las jóvenes, las millennials y X o como sea, las generaciones estas nuevas, buscar escena del reloj de Pulp Fiction. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo dedicas de tu trabajo a que la gente haga cosas que no siempre tiene ganas de hacer? Flipa. Depende, claro, la que esté en atención primaria será seguramente más rato, la que esté a lo mejor en tareas administrativas o en tareas de gestión o de dirección, igual un poco menos, pero también te comes unos marrones, porque si yo soy la jefa de no sé qué, y yo he sido toda la vida enfermera, pero ahora soy la coordinadora, la directora, y tengo que venir aquí, y os tengo que vender una moto, que esto es día sí, día también, incluso 2 veces por día. ¿Sí o no? ¿Tú de qué trabajas? No, soy directora de tal. No, tú eres vende motos. Que te venden a ti una moto, te la regalan, y entonces tú la vas vendiendo luego, claro. Entonces, ¿cuánto rato te quedas diciendo, ai, no, nena, no, ja veureu que amb el nou programa això serà per fer ampolles, amb el nou programa? ¿Esto os pasa aquí también, en Badalona? O sea, us hem canviat el programa informàtic perquè ara el programa informàtic serà l'hòstia que debe estar, perquè porta un Satisfyer incorporat i és l'hòstia, i estàs fent el no sé què i el Satisfyer t'està fent no sé cuántos. Y dices, sí, que lo ha hecho un loco. Que dices, ¿quién coño hace los putos programas informáticos? Es un Asperger, con todo el respeto, ¿no? Un tío que no ha visto un paciente en su vida. Y entonces tú dices, pero ¿cómo? Pero si tengo que mirar a mi paciente y tengo que estar metiendo cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo gastas de tu cotidianidad? Ya no hablo si tienes hijos, ya no hablo si tienes exes. Bueno, vamos a ir por partes porque esto se ha puesto cachondo, ¿no? Esto. Sí, ara se ha puesto sensible. És molt maco això, perquè abans costava molt i ara és... ¿Ves? Ara és vete con cuidado, Víctor. Vale. Entonces, com molt bé deia la nostra companya, te debo luego una cara contenta después de la faig. Claro, la intervención clínica requiere de relación terapéutica. Relación terapéutica. ¿Y qué es la relación terapéutica? Dejaros de hostias, que venga quien quiera, és que t'hagan caso. No, perquè ara el que tenim que fer és un tipus d'infermeria basada en el pacient, centrada en el pacient i amb les seves necessitats. I te dices, ¿es verdad o no es verdad esto? Si mienten más que un director de colegio el día de las puertas abiertas.
Si has ido a una jornada de puertas abiertas de un colegio y te dicen, no, perquè aquí fem no sé qué, si no tenemos una biblioteca, y sales diciendo, hostia, los he apuntado a Harvard. Mis hijos van a ir a Harvard y luego es una mierda, tío. Pero bueno, es lo que pasa. Entonces, la intervención clínica requiere de relación y la relación terapéutica es que el otro siga un poco las indicaciones. Si queréis, si tuviéramos que ser muy puristas, es las indicaciones que hemos consensuado. ¿Vale? En plan, yo qué sé, entrevista motivacional, ¿no? Venga, va, Joana, ¿qué fem, no? ¿Cuántas cigarretas? Vale. Pero al final es, oye, la relación terapéutica, yo voy a tener la evidencia de que la tengo porque el otro me hace caso, no porque me cae bien. Todas tenemos una amiga, yo no sé, bueno, todas, yo no sé vosotras, pero yo tengo amigas. El otro día una amiga me cuenta y me dice que ha quedado con un Tinder. Y entonces me dice, es que yo no sé de qué va el tío. Tu que ets un tío, a veure si m'ajudes. Esto es típico. Tu que ets tío i ets psicòleg? A veure si m'ajudes. Y dic, a veure, si t'ajudo. ¿Qué pasa? Digo, pues mira, al principio nos mandábamos WhatsApps mogollón y me mandaba WhatsApps con beso, con corazón. Dice, pero luego quedamos, a lo mejor quedamos y, oye, bien, nos entendemos bien, tenemos feeling, guay, polvete, que mola. Pero entonces después del polvo desaparece unos días un poco y entonces ya manda besos sin corazón. Entonces, ¿cuántas de vosotras tenéis alguna amiga así que le dices, a ver, alma de cántaro? Pero tú no ves que va lo que va. Tu amigo, el bombero, tu amigo, el mozo, que parece que los han hecho todos iguales. No sé si hay alguien aquí que tenga una pareja moza o mozo. Pero no, que dices, hostia, mozo. Y no, es que ya el meu marit es mozo. Vale, pues entonces, claro, es tu amiga, tienes súper relación. Y le dices, déjalo, que es un gilipollas. ¿Cuántas lo dejan? ¿Cuántas lo dejan? Dime tú, y es tu amiga del alma, ¿eh? Que, hòstia, però que anàvem juntes al cole, que hem anat a la Divina Pastora, saps o no? Que tal, que no sé què, que ens apreciem mogollons... Sí? Hem anat, no sé què, vam fer un viatge a Perú de cooperació... Sí, de puta madre. I aleshores, que tu què li has dit? Jo li he dit que el deixi, que és idiota. I l'ha deixat? No, no hay caso. Entonces tú tienes relación, pero no clínica. Te cae muy bien, pero no te fote ni puto caso. Entonces, esta creación de relación, pues tienes que aprenderla. Resulta que algo para lo que tu trabajo va a consumir tantísimo tiempo, no tienes ninguna formación. Pararos a pensar. Acabas el grado de enfermería, de puta madre, sé tot. ¿Sí o no? ¡Guau! He fet pràctiques a no sé què, tal i qual, i pim, pam. Pero luego, hostia, tienes que comer la olla a la gente. Y para eso no tienes formación. Y luego me dicen, estic cremada. No estic cremada. O, ¿per què no vens si fas una conferència? Perquè la gent està molt cremada. Yo digo, bueno, cremada por cosas, seguro. Pero aparte, claro, en el día a día yo estoy chocando constantemente con un tsunami relacional. Por lo tanto, estas tácticas de comunicación y estas, diríamos, habilidades de comunicación son básicas, hay que tenerlas. Si no vas a caer en el síndrome de ayuda compulsiva, que ahora lo explicaré, ya voy. En el fondo es persuasión. Lo dijo mi compañero antes, ¿no? Cariño, ¿cuándo lavas los platos? ¿Justo después de cenar o antes de que veamos Outlander? Y entonces el otro dice, antes de Outlander, venga. Pues eso es persuasión. Tener algún truquillo, ¿no? Chumari, tío. ¿Se acordáis del Chumari? Ya ha pasado de moda, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué pasa? La empatía de la portera. Ahora ya empezamos con la, diríamos, ayuda compulsiva. Es la empatía de la portera. Mi abuela, yo soy de cuando Franco, mi infancia es de blanco y negro, sepia, nodos.
Y entonces mi madre y mi tía cosían. Mi madre y mi tía cosían. Mi tía era sastra, era modista, y mi madre ayudaba. Y entonces yo me iba, pues, me decía mi madre, venga, vamos a casa de la tía, que vamos a, que no, que voy a coser. Ella trabajaba, pues, vamos a coser. Y entonces yo me iba con ellas, y durante la tarde, pues yo igual salía del colegio a las 5, pues llegábamos allí a las 5:30 a casa de mi abuela, y ellas estaban cosiendo, y entonces hablaban de cosas de la época, yo qué sé, pues de la Rocío Jurado, o lo que fuera. Y como mi tía y mi madre estaban hermosas, que en Andalucía es que peso 20 kilos más del peso saludable, ¿vale? Es estar hermosa, ¿vale? Pues ellas dos estaban hermosas, entonces hablaban de dietas, que si la dieta de no sé qué, que si tal, que fíjate, la Rocío Jurado cómo se ha quedado, yo qué sé. Y yo jugaba con un cochecito o lo que sea, mientras ellas cosían, y tenía estas conversaciones, un poco de escuchar las conversaciones de ellas dos. Entonces mi abuela era la de la intendencia, mi abuela hacía la merienda, y entraba con una bandeja, ellas hablando de dieta, mi tía y mi madre hablando de dieta, 12 porras, ¿sabes o no? Y llegaba mi abuela con un café con leche así, pero así de bar, de vaso, un café con leche para cada uno, incluido yo, que eran las 6:30 y me caía un vaso de leche, que yo digo, ¿cómo mi abuela me daba un café con leche? Claro, yo digo, no he dormido en la vida. Y, digo, es normal, o sea, claro, soy hiperactivo, pero es que el café con leche me queda entre la intolerancia a la lactosa, que me caía como una hostia, y la cafeína, pues imagínate los ojos que tenía yo por la noche. Y entonces mi abuela llegaba con unas magdalenas de Cuando Franco, que las magdalenas de Cuando Franco, vete tú a saber de qué estaban hechas, pero las metías en la café con leche y hacían... y se comían todo el café con leche la magdalena, ¿no? Y entonces mi abuela le decía a mi madre y a mi tía, les decía, bueno, decía, hijas mías, es que si fuera tan fácil, estaríamos todas delegadas. Esta frase es la frase que yo os regalo hoy. Si hoy salís de esta puerta por aquí diciendo, este tío que he pesado, no sé qué, pero me he quedado con esta idea de que si fuera tan fácil, estaríamos todas delegadas, si fuera tan fácil, dejaríamos de comer no sé qué, si fuera tan fácil, dejaríamos de fumar, si fuera tan fácil, haríamos ejercicio, si fuera tan fácil, haríamos caso a lo que diga la doctora, y si fuera tan fácil, yo cagaría bien todos los días, claro, en lugar de tener un estreñimiento, cojones, o al revés, o Bristol 6. ¿Qué? No, ¿Puedo? que estoy un poco sorda. Pues mira que yo grito, hija mía. No oigo bien, que la tengo que... ¿Por qué? ¿Pero qué te falta? ¿Qué te falta saber? No, nada, ya está, ya me... Lo del Bristol 6. Exacto, ya está. Bristol 6, hay una escala de cagadas. La escala de cagadas, y a medida que vas subiendo la escala pasas de, ¿no? Cada vez es más desfeta. Bristol 6 es ¿sabes? Es sifón. Bristol 6. ¿Tienes ahí el Bristol 6 ¿no? ¿Quién viene hoy? La señora del Bristol 6. Dice, hombre, mal rollo. Mal rollo. Entonces, bien, otra cosa importante es que causado por la presión asistencial, otra cosa que solemos hacer muchas veces es actuar rápido. Es verdad que si trabajo en determinado contexto hay que actuar rápido, ya está, no hay más. Sin embargo, en muchas ocasiones, frente a los problemas humanos, tenemos mucha tendencia a actuar rápido. La gente te cuenta y tú rápidamente, ¿sabes? La amiga te cuenta del tío del Tinder y tú le dices, fuera, el tío del Tinder es un golfo. Pero eso es una intervención. Cuando tú le dices a la gente, ai, mira, és que tinc que fer... Ai, calla, que em toca fer la sessió clínica. Estic molt nerviosa perquè tinc que fer no sé què, ho he preparat... Bueno, pero... no sé si conocéis a alguien pobre, desgraciada, que le cueste esto. Y entonces, ai, que tinc que fer la presentació, que no sé què. Y entonces las otras le dicen, tranquila, si som nosaltres. Pero si te acaba de decir que está nerviosa. ¿Tú te crees que si estoy nerviosa y pudiera estar tranquila, no lo estaría? Pues, no, y tú lo dices de buen rollo, tranquila, dona, si som nosaltres, si te equivoques no pasa res. ¿Cómo que no pasa res? Pues eso es una intervención. Ay, que el otro día que fuimos a la vacuna, cuando las vacunas, un tío delante mío, ¿no? Yo es que me da mucho miedo la vacuna, no tengas miedo, que no pasa nada, le dice la enfermera, vale, con 2 cojones, no tengas miedo, pues si tengo miedo. Y yo estaba al lado y digo, ¿cuánta faena me queda por hacer? Es que tengo miedo, es que estoy tan, tengo tiempo. No tinguis por, que no pasa res.
Entonces yo tenía un profe de Tai Chi, yo que me veis que soy un tío calmado, yo hacía Tai Chi y mi profe de Tai Chi, que era un señor chino, era un cura chino, el maestro Peter Yang, él era un sacerdote, él daba misa en la catedral, y entonces iba por los parques de Barcelona enseñando Tai Chi, os hablo de Franco. Y entonces este hombre tenía frasecillas así, decía, rapidez más rapidez, vas contra la pared. Porque él era chino, pero había estudiado en Valladolid. ¿Vale? Rapidez más rapidez, vas contra la pared. Y esto, la gente me dice, ¿tú haces terapia breve? Porque yo hago terapia breve, psicoterapia breve, ¿esto qué es? Digo, mira, trabajamos con 10 sesiones. Y entonces dicen, hombre, ¿pero esto 10 sesiones? Sí, 10 sesiones. Es que si en 5 sesiones no te ha ayudado, no te ayudó ni con agua caliente. Es que hay estudios que dicen que más sesiones no comportan más cambio. Al contrario, perpetúas, ¿no? Decía un famoso psicólogo, Fritz Perls, decía, la gente va a terapia a perpetuar su neurosis. Te tiras 4 años allí pajeándote la cabeza para no cambiar, ¿no? Entonces, si hay que arreglar algo y hemos de arreglar algo, en 5 o 6 sesiones tiene que haber movimientos. Pero eso no significa correr, no significa decirle en la primera sesión, yo es que me muerdo las uñas, pues no te las muerdas. No, es eso, la terapia breve no es correr. La intervención clínica para ir rápida no es correr. Es paradójico, pero es así. Es como el amor. Hombre, si te coge Jamie, el de Outlander, que van follando para las esquinas, pues dices, vale, pero si no está Jamie, pues un poquito de paciencia, que ya vamos, ¿no? Claro, si te viene Jamie, pues mira, el cuerpo lo hace todo. Pero si no es Jamie, pues te lo has de ir currando. ¿Cómo se nota las que han visto la serie y las que no, ¿no? Vamos, que no se puede estar sin ver Outlander, yo ya voy por la temporada 5. ¿Tú vas por la 4? No te hago spoiler, espérate. La de polvos que te faltan. La 5ª temporada, ¿no veis? Y yo es una tormenta. Muy bien, entonces lo que yo llamo empatía de portera o porteril es el puto consejo que no te ha pedido nadie. Decía Eugenio Trías, el filósofo, decía, a menudo obtenemos más consejo que consuelo. Y esta frase mola, porque ¿cuántas veces tú le cuentas? Yo no sé si os ha pasado, seguro que no, porque ya se os ve que sois listas, pero a lo mejor tenéis alguna de Barcelona, amiga, enfermera de Barcelona, que tiene una pareja, y entonces tiene un día malo. Yo sé que aquí es poco habitual, pero en Barcelona hay mucha mierda, y entonces, claro, ¿sabes? Es el sur, y entonces es, ¿qué tal el día? Una mierda, ¿no? Y entonces la pareja de esta persona dice, bueno, pues si tú supieras cómo estaba yo, o tú ves que de buena que eres, ¿sí o no? Y tú dices, ay, qué bien, me he sentido tan acompañada con este comentario. Me he sentido, no, porque te dice, yo es que, claro, ¿y por qué no has dicho nada? ¿Y por qué no has dicho no sé qué? Pero todo eso, acordar, son intervenciones. Es intervención. ¿Por qué no has dicho no sé qué? ¿Tú te crees que si yo le hubiera podido decir a mi jefa, oye, tía, no me toques los cojones, no se lo hubiera dicho? Si no se lo digo, es que no se lo puedo decir. Por el motivo que sea, da igual. Esto le cuesta a la gente entenderlo. Entonces, como yo se lo digo y corro y le digo, mándala a la mierda, y no lo manda, y entonces te vuelves a quejar, y yo te digo, ¿para qué te quejas si te he dicho lo que hay que hacer y no lo haces? Yo sé que aquí no lo hace nadie esto, ¿eh? Pero pensar en vuestra amiga de Barcelona, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? Cada vez viene, me cuenta la misma miseria, le digo, señora, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto, y no lo hace, pero vuelve. ¡Joder, puta! Parece que, ¿sí o no? Que pero bueno, ¿usted qué viene? Pero si no me hace ni caso. ¿Os pasa esto también aquí? Barcelona Norte. Entonces, ¿qué pasa? Vas al sermón. Bueno, señora Paquita, yo ya sé que usted no sé qué, pero le das un sermonaco, como a la hija adolescente, que le metes un sermón. Y yo le digo, pero a ver, ¿tú a tu hija le das este sermón? Sí. Digo, ¿y tu hija? ¿Tú te crees que tu hija no sabe? ¿Tú te crees? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hija que meta la ropa en la cesta de la ropa? Que no hay ni una hija adolescente que meta la ropa en la cesta de la ropa del mundo. Hace 4 años. Y de las 4 años, ¿cuántas veces has dicho? 0.
Vale, ¿y qué vas a hacer? Se lo voy a decir más, voy a hacer un curso de decir. ¿Sí o no? Y tú dices... ¿Pero qué? ¿Tú te crees que eso lo tienes que decir? Es decir, ¿tú te crees que tu hija no sabe que la ropa va en la cesta de la ropa? Sinceramente. Y con eso no te estoy diciendo que tenga mala leche, ni que te quiera putear. No, es una cosa del cerebro, de decir, tú me dices esto y yo haré lo que me salga el coño, que es lo que toca de adolescente. Claro. El otro día, me voy a... Esta no lo contéis, ¿eh? Me voy a una comida familiar y entonces el dagá del Col·legi de Psicòlegs es amigo mío. Y estaba, ¿no? Estábamos ahí, rollo, son argentinos, todo, rollo asado. Domingo y tal. El hijo de Aldaga, uno de los hijos, es doctor en matemáticas, o sea, doctor en exactas, que sacaba todo matrículas y él iba a la universidad a quejarse porque decía, ¿y la cultura del esfuerzo qué? Porque él no se esfuerza nada. Y entonces los profes le decían, ¿y qué? Aquí ha resuelto el teorema de no sé qué, pues le cae una matrícula de honor. No, no es matemáticas esto, no tiene que empollar, ¿no? O sea, que es doctor en matemáticas. Entonces, estamos ahí comiendo y le dice el papá al hijo, doctor en matemáticas, ya no es un adolescente, ¿eh? Y le dice, bueno, Gabriel, ¿puedes recoger la mesa mientras estamos aquí nosotros hablando? Y dice el otro, sí. Y seguimos hablando. Y al cabo de un rato le dice otra vez, ¿puedes ayudar a recoger la mesa? No sé qué. Y dice el hijo, sí. Y vamos hablando, pero yo ya veía que el hombre se incomodaba, ya como diciendo, hostia, le estoy pidiendo un favor, ¿no? Que no pasa nada, estamos aquí hablando tú y yo, que hace que no nos vemos, eran elecciones, y entonces yo soy un poco el psicólogo que tengo followers, ¿sabes? Y entonces convenía hablar conmigo, que había las elecciones. Y entonces le dice, oye, hijo, dice, ¿cuántas veces te tengo que decir que recojas la mesa? Y le dice el hijo, una, y tener paciencia. ¿Cuánta sabiduría, no? Digo, qué bien le has educado al niño este. ¿Vale? Porque el sermón no solicitado es esta cosa de darte cuenta de que, otra vez le voy a decir lo mismo, esto yo sé que nos pasa, pero hay gente que le pasa con la pareja. Gente con la pareja, y digo, 10 años, ¿y qué le dices? Y le digo que es que la chaqueta va en la percha, y no hay manera. ¿Y qué le haces? Se lo digo, y hay veces que me he peleado y le he dicho de todo, ¿eh? ¿Y funciona? No. Y es inteligente, porque luego hay gente que tiene, claro, parejas de todo. Hay parejas de todo, pero hay gente incluso que tiene pareja inteligente. No, si mi marido es súper listo, pero esto no hay manera. Pues eso, sermonaco, a ver si funciona. Entonces tenemos un problema, la gente tiene problemas, y deberíamos poder, no sé cómo voy bien, ¿no? Deberíamos poder determinar si cuando la gente nos explica un problema está expresando una mera queja o si está haciendo una demanda explícita. Que tú dices, hombre, Víctor, vienes a estas alturas a explicarnos esto, que esto lo aprendíamos en segundo de, ¿no? Segundo de BUP. Pues sí, os lo vengo a decir, porque la gente te cuenta un rollo. La gente te cuenta un rollo. El otro día, un amigo mío, médico de familia, va un paciente con ansiedad y le pide la baja. Y le dice mi colega, dice, vale, dice, te voy a dar la baja 15 días, por ansiedad, te voy a dar la baja 15 días. Dice, si a los 15 días estás mejor, te daré de alta. Dice, pero si a los 15 días estás igual, significa que la baja no te ha ayudado, por lo tanto te daré de alta. Digo, ese sí que es cabrón, ¿eh? Porque muchas veces la gente expresa una queja muy grande y tiene una demanda pequeña. Imagínate, este ejemplo aquí igual, Víctor, no. Pero imagínate que tú estás un poco agotada. Hay momentos en la vida que una va un poco agotada, yo no sé, espero que nos pase, pero momentos que tienes a lo mejor 2 críos, uno de 7 y uno de 5, duermes poco, tienes el curro, el otro que es un monger, ¿sabes? Que dice que duerme como un tronco, que le haces así y no se menea, ¿sabes? O no levántate tú, bueno, gente así, y hay momentos de que estás hecha polvo. No estás para una baja por depresión.
tienes presión en el curro y tal, pero estás agobiada, pero no estás para una baja por depresión. Y hay un puente, supón que hay un jueves, viernes, sábado, no sé qué, y tú dices, hostia, me iría bien 4 días, ¿sí o no? De decir, hostia, pudiera enganchar yo el puente. Y vas a tu médico de cabecera, ¿no? A la médico que te atiende, ¿y qué le cuentas? Si quisieras que te dé una baja, ¿qué le contarías? ¿Le dirías la verdad del palo? Mira, te soy sincera, no estoy para una baja, pero me iría de coña los viernes, que hay puente, estoy muy cansada, soy sanitaria como tú, ¿qué te voy a contar? La que cae en Badalona, estoy muy quemada, mi marido es un monger, Y entonces la doctora te diría, ¿qué te diría? ¿Te doy la baja, hija mía? Igual sí, igual alguna pobre diría, mira, me ha gustado que has sido honesta. Pero lo normal es que vas y le cuentas una película de terror. Fíjate cómo estoy, no puedo dormir, estoy fatal, mi madre con Alzheimer, no tiene Alzheimer, pero ya lo va, pero de aquí 10 años seguro que tiene. Y claro, le cuentas un mogollón de cosas. Entonces nos toca a nosotras muchas veces de todo esto que me estás contando, que, a ver, yo soy sesentón casi, tía. Es que yo voy al médico y el médico, claro, si me hace una analítica y me dice que tengo colesterol y que tengo no sé qué, que tal y que cual, y me da una pastilla, ¿no? Yo tengo un médico hombre, que debe ser el último ya que queda. Y entonces tengo un médico hombre. Sí, a veces tenemos una cosa de un poco de corporativismo, ¿no? Y entonces, corporativismo de testosterona vieja ya. Y entonces estamos ahí y claro, tú dices, hostia, ya no sé lo que va a decir. Se me ha ido el santo al cielo con mi amigo. Ay, Dios. Es el TDAH. Bueno, es igual, ya vendrá. Es igual. Era algo sobre la queja y la demanda, ¿eh? Pero bueno, ya vendrá. Claro, esto me pasa de psicólogo, no sé si os pasa a vosotras. Esto que tengo aquí, ¿qué es? ¿Esto os pasa a vosotras? Tú que eres enfermera, ¿no? ¿Tú esto? ¿Lo ves normal esto? Pues imagínate yo que soy psicólogo. Ay, ¿tú qué haces en la boda de no sé quién? Yo es que soy psicólogo. Mira que tengo poca cara de psicólogo. Hay veces que ni siquiera lo digo. Y la gente me mete unos rollos que te cagas. Y es, vale, pero ¿quién te pide que te...? O sea, ¿quién te pide? Te cuentan cosas. Pero ¿quién te pide que te metas? El freno de mano puesto, siempre. Yo tenía soy del Turó, se decía que soy del Turó. Entonces yo he sido boxeador, fui boxeador antes de ser psicólogo. Y entonces en el Turó había 2 tipos de tíos, los que se peleaban y los que se drogaban, ¿no? Era la época del caballo. Entonces había los kinkis que se drogaban y nosotros que boxeábamos. Y entonces teníamos un vecino que era un poco más mayor que nosotros, que era campeón de Europa de boxeo. Ser campeón de Europa de boxeo, no os podéis imaginar las hostias que da un tío campeón de Europa de boxeo. Un bestia. Y entonces era nuestro ídolo, ¿no? Antonio Guinaldo. Entonces, hostia, Antonio Guinaldo, no sé qué. Un día se lió en el bar una pelea que tradicionalmente en el bar se llamaba pelea de pájaros. ¿Conocéis lo que son? ¿Sabéis estos bares que hay hombres con jaulitas de pájaros? Vale, pues no es nada peor que una pelea de pájaros. Quiere decir, cuando se pelean por un pájaro, hay muertos ahí, ¿eh? Entonces se lió la de los pájaros. Una pelea en un bar, imaginaros, súper violento, cosas, vasos volando, no sé qué. Claro, yo estaba con mi amigo, el campeón, y ya digo, pues venga, como estoy con el campeón, le pego a este, ¿sabes? Y es mucha violencia. Y entonces, cuando me voy a pegar con uno, pobre, me cogen de la mano y me sacan. Me sacan del bar. ¿Y quién me saca? Y me saca mi amigo, el Antonio Guinaldo, el campeón de Europa. Y le digo, pero tío, que esto, no, ahora era el momento de pelearnos, que estaba yo contigo, que me puedes defender. Y me dice Antonio, me dice, no, tío, dice, yo soy un profesional, yo solo me pego cobrando. Soy profesional, yo solo miro en la consulta, pida usted hora, ¿no? ¿Se va entendiendo? Trastorno de ayuda compulsiva, me cuentan un problema, me meto, da igual, si es queja o es demanda, yo entro. Es que tinc inflor. Això és que menges gluten, porque he hecho un curso de gluten de no sé qué ayer. Es que no sé, nena, què em passa, no? Que mengi de seguida se m'infla la panxa. Això és la microbiota. Esto se ha puesto de moda ahora. Y entonces deja el gluten, ya no sé qué. Pues,
Si solo te estaba diciendo que me he tirado un pedo, ¿sabes? O sea, no quiero dejar el gluten, quiero comer normal. Ay, que no se ve, ¿no? Bueno, una vez ya te has metido, la pregunta es, oye, ¿estás corriendo? Sobre todo, podéis evaluar si estáis corriendo en la intervención, es muy fácil, el otro no te hace ni caso. Cuando el otro no te hace ni caso, estás corriendo. Hay que respetar los timings. ¿Se entiende esto? Otra cosa es en urgencias. Yo qué sé, yo pobre de mí no sé. Pero cuando tienes un paciente de estos que van viniendo, que es un crónico, que tal, que está muy instalado en un tipo de pauta, en un tipo de hábito, y tú lo quieres movilizar, y claro, lo quieres movilizar y tienes prisa, si no lo movilizas probablemente estás yendo demasiado rápido, paradójicamente, ¿eh? Mira, parece que lo haya hecho yo el PowerPoint, ¿eh? Bueno. Esto entronca con lo primero de antes, y es que toda comunicación es una orden. ¿Tú sabes cómo aprendiste a comunicarte? ¿Alguien ha visto un bebé alguna vez? Sí. ¿Y qué hace un bebé para comunicarse? Grita o llora, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos los cuidadores? Es decir, aprendemos a comunicarnos para que alguien mueva el culo. ¿Se entiende esto? Cuando tienes 40 años eres una maestro de esto, ¿eh? Ya sabes un huevo. Llevas 40 años manipulando gente para que te limpien el culo, ¿eh? Entonces, 3 pasos que tenéis que aprender. Si tienes un arma, con uno vale. Con un arma es, a partir de mañana me hace la dieta, señora Juana, si no le pego un tiro, esto está claro. Pero si no tengo arma, necesitaré 3 pasos. Os contaré una historia y acabaremos casi, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, pero... Son 3 pasos que salen de la hipnosis. En realidad mi formación de base es la hipnosis. Estudié psicología después de haber estudiado hipnosis, ¿vale? Y en hipnosis aprendes que primero calibras a la persona que tienes delante, primero observas la persona que tienes delante. Y luego vas a hacer una serie de maniobras que llamamos acompañamiento, ¿vale? Es decir, tengo que lograr que la otra persona sienta que yo estoy ahí, que soy de tu equipo. Este punto le llamamos acompañamiento. La gente te va a hacer caso si siente que somos del mismo equipo. Es como tú vas a la ginecóloga, ¿no? ¿Y qué ginecóloga te cae bien? Cualquiera, ¿no? ¿Qué ginecólogo te cae bien? Tú tienes tu ginecóloga, porque hace algo que dices, yo estoy bien aquí. ¿No? Yo me acuerdo de mi mujer que fuimos una vez de urgencias, nos salió un mulato, un guapo, parecía jugador de voleibol. Y entonces el tío dice, ¿qué le pasa? Veníamos embarazada mi mujer y había tenido pérdidas. Y estábamos ahí y entonces dice, a ver, ¿qué le pasa a usted? Era cubano. ¿Qué le pasa a usted? Es que tengo pérdidas, no sé qué, pase un momento. Y entonces pasamos dentro, era un guapo mulato. Y el hombre acompañaba bien, no le hacía falta, ¿eh? Era guapo como para dilatar ya directamente. Pero el tío lo hizo súper bien porque dijo, yo sé, señora, que no soy su ginecólogo habitual. Yo estaba al lado de la cortinita, en el hospital, ¿eh? Dice, yo sé que no soy su ginecólogo habitual. Yo voy a hacer esto y esto y esto. Te voy a poner gel y tú vas a notar frío. Yo pensaba, bueno, este cabrón, ¿eh? Esta cosa acompaña la experiencia. No es fácil, ¿no? Este acompañamiento muchas veces es contraintuitivo. Ahora lo explico. La intervención vendrá después de que la experiencia se ha acompañado bien. No hace mucho tengo mi hijo pequeño que es muy bajito, no sé por qué. No sé, es bajito. El pequeño, todos somos bajitos, pero es bajito, más. Entonces le están haciendo todo ese rollo de la sangre, de la hormona, ¿no? Tiene 13 años y está muy pequeñín. Todas las nenas de su clase, de enero, que van con tops y tetas, y él, lo ves ahí, que dice, pobre, lo que te vas a tocar sufrir todavía, te va a tocar sufrir. Ok, y entonces, bueno, vamos a hacerle, cada 6 meses va a hacer una cosa. Entonces,
el médico le dice, bueno, dentro de 6 meses vienes que te haremos una prueba de no sé qué, y entonces me cuenta a mí, es una prueba de hormona, le haremos una prueba de esfuerzo, le pondremos una vía, le haremos una prueba de esfuerzo, o sea, le tomaremos una muestra de sangre, tiene que hacer 30 minutos de bicicleta, no sé qué, y luego le volvemos a tomar sangre para ver la hormona de no sé qué, un rollo de ellos. Vale, vale. Entonces, llega el día D. Walter se llama mi hijo. Va, Walter, que Nirema, vamos a hacer esto y tal. Vale, vale. Y entonces nos vamos caminando, porque vivo al lado de Vallebrón. Vamos caminando y vamos andando, y me dice, le digo, ¿qué me van a hacer? Digo, bueno, te van a hacer una analítica, digo, me parece que te ponen una vía y con la vía vas a tener que ir en bicicleta y luego te sacan sangre y me dice, ¿esto de la vía duele? Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ser verdad dentro de la cabeza del niño para que pregunte esto? ¿Qué tiene que haber en su cabeza? Es raro, he explicado de esa manera, pero es como decir, ¿qué ha hecho que él pregunte esto? Pues miedo a que me duela. ¿Hoy qué santén? Y entonces le digo, sí, sí. Sí duele. I ves que no comencin a buscar que a vegades passa que... ¿Sí o no? Y entonces le digo, però bueno, a tu t'han fet moltes analítiques i tu ets fortachón, tío, yo crec que pasarem. Entonces esto son 150 metros caminando. Papá, ¿esto qué? Tal, ¿duele? Sí, puede ser. Y es más, podría ser que duela un poco más. Pero ya te han hecho otras cosas y las hemos superado, las has superado bien. Intervención. Entonces son 150 metros. ¿Es lento? ¿Es lento? 150 metros caminando. Fuimos, vía, ¿y qué pasó? Y él. Pero estaba avisado, no sé si me explico. Es un ejemplo, ¿eh? Estaba avisado. Entonces la idea es justo esto. 150 metros que valen la pena. ¿Qué me van a poner? Una vía. ¿Y eso qué es? Nada, un pinchacito. Como un mosquit. Mal. Mal. Oi que m'enteneu? Entonces, ¿veis? Lo contraintuitivo de esto es, sí, duele, un poco. Me acuerdo una vez, un crío que se cayó, estábamos en el parque, yo como soy de la privada, estábamos todas las madres en el parque. Y estábamos todas allí en el parque y uno de los críos se cae por un tobogán y ¡spah! Yo estaba con mi cría jugando. Una sangre de la hostia, estamos todos y todas las madres nos levantamos. Y una madre, no es re, no es re. Y dice la madre oficial, ¿cómo que no es re? Esto fue buenísimo. ¿Cómo que no es re? Y dice, fa mal, oi? I dice, sí. Diu, encara farà mal una estona més. Toma, contraintuitivo. Fa mal, sí. Yo me imaginaba, encara farà mal una estona més. Esto es acompañar la expectativa del paciente. Y entonces le dice la madre, le dice, fijaros, le dice, diu, però lo important no és si fa mal, lo important és saber si la sang és bona. Flipa, le dice, diu, anem a la font, si amb aigua la sang surt rosa, és que la sang és bona i aleshores curarà ràpid. I el chaval hace, ¡ah! Vamos para la fuente. Pero así, van a la fuente, empiezan a tal, y la madre, surt rosa, és bona aquesta sang, és bona, i el chaval, ¡sí! ¡Sí, es bona! Y entonces, vivíamos en Milano, Valles del Tru, dice, bueno, pues tienen que pasar a Sant Antoni a ver si posan... Y entonces le dice, vamos al hospital, y le dice, esto te darán 2 puntos, no tendrás tanta suerte de que te pongan 4 puntos como a tu hermana. Esto con 2 puntos vas que te matas. Y el otro empezaba, yo voy 4 puntos.
¿Se entiende ahora lo que es? O sea, eso es hijoputismo empático. Bueno, bien, ya está, lo voy a dejar aquí para no rayaros más. La idea sería que lo que buscamos, o lo que sería la cura al trastorno de ayuda compulsiva profesional, es hacer que el otro se sienta comprendido. Ese es el verdadero arte, respetar el timing del otro. Vosotras me diréis, hombre, ¿y qué pasa con los lentos? Que los hay lentos. Pero siempre la pregunta es, ¿qué pasa contigo que estás yendo rápida con el lento? Porque a lo mejor con el lento hay que ir más lento. No haga usted nada, venga el mes que viene, pero no me haga nada. Y que venga más jodido el mes que viene, igual viene más motivado. 2 personas en una sala, una es enfermera, nunca permita que es la más motivada. ¿Queda claro eso? Una consulta, 2 personas, una enfermera. La enfermera nunca tiene que estar más motivada que el otro, si no, no es malamente. Bueno, ya está, va, lo dejamos aquí y os dejo marchar. Muchas gracias.